juntos para que Él siga siendo soberano en lo que hagamos, en lo que decimos y que prepare nuestros corazones. Oramos juntos. Padre, gracias, Señor, gracias por este domingo que tenemos nuevamente la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Jesucristo, para adorarte, para escuchar tu corazón, para aprender tu voluntad a través de la palabra, para convivir entre nosotros, tener comunión en tu nombre, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú tengas control también sobre este tiempo, Señor, de la enseñanza, para que prepares nuestras mentes, nuestro entendimiento para comprender tus verdades plasmadas en ellas, Señor, en tu palabra, pero sobre todo, Padre, que prepares nuestros corazones para recibirla en un terreno fértil, que nuestros oídos estén conectados a nuestro corazón con el deseo de escucharte a ti, la voz de nuestro pastor, y que la palabra que recibamos hoy dé fruto al 100% en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, para que tú te sigas glorificando en nosotros, en lo individual, como familias y como expresión local que somos esta iglesia, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nada más una aclaración. En realidad, hoy todavía vamos a estudiar el libro de Marcos. Es hasta el próximo domingo que empezamos la serie de verano. Entonces, si tienen ahí sus cuadernos donde hacen notas de Marcos, ábranlo porque vamos a continuar hoy. Hoy concluimos Marcos hasta la porción de hoy. Iniciamos el plan de estudio de verano y después del verano continuaríamos con Marcos. ¿Ok? Bueno, hoy es domingo 29 de junio de 2025 y la enseñanza de hoy se titula Apariencias que no engañan. ¿Sí? Apariencias que no engañan. Les voy a pedir vayan a Marcos capítulo 12. Hoy vamos a estudiar de los versículos 35 al 44. Marcos 12, 35 al 44. Ténganlo listo ahí en sus Biblias, por favor. Voy a introducir esta enseñanza con una historia real que a mí me ha impactado mucho. Y la titulé esta historia, El millonario que murió pobre, acerca de Chuck Finney. Dice así, en 1984, un hombre multimillonario llamado Chuck Finney, fundador de las tiendas Duty Free, tomó una decisión sorprendente. Sin que nadie lo supiera, transfirió toda su participación en la empresa a una fundación que él mismo había creado. Su participación en la empresa estaba valorada en cientos de millones de dólares. Por más de 13 años, Chuck donó en secreto su fortuna a universidades, hospitales, iniciativas de salud pública y derechos humanos, sin poner su nombre, sin pedir placas en los edificios, sin crear fideicomisos bajo su nombre, sin reconocimiento alguno. Vivía en un modesto apartamento alquilado, usaba un reloj de $10 y viajaba en clase turista. Su lema era simple, giving while living, que traducido al español es dar mientras vivas. Él decía, no quiero morir siendo rico, quiero darlo todo en vida. No fue sino hasta 1997, cuando se vendió la compañía Duty Free, que el mundo supo la verdad. Ese hombre callado y aparentemente ordinario había entregado más de $8,000 millones por amor a causas mayores que él mismo. No lo descubrieron por una demanda o un escándalo, sino porque la venta reveló que él ya no era dueño de nada en realidad, porque lo había dado todo. Esta es una historia real. Chuck Finney falleció en 2023. Yo cuando estaba leyendo sobre esta historia realmente impactante, pensé esto. Mientras tantos buscamos reconocimiento, visibilidad y honor por lo que hacemos, ya sea en el mundo, en la religión, incluso en la iglesia, hay personas como Finney que sin decir nada
viven una vida de entrega silenciosa, pero real. De la misma manera, en el pasaje que vamos a estudiar hoy, Marcos capítulo 12, versículos 35 al 44, Jesús también descubre a una persona invisible para todos los demás, pero preciosa ante los ojos de Dios. Una mujer sin poder, sin título, sin riquezas, pero con un corazón tan lleno de amor y fe que su ofrenda, pequeña en valor monetario, pero grande en entrega, se convirtió en una enseñanza eterna para sus discípulos. Hoy vamos a ver cómo Jesús nos muestra que no basta con estar cerca del reino de Dios, ni con tener la apariencia de piedad, si no estamos dispuestos a amar a Dios con todo lo que somos y confiarle todo lo que tenemos, como lo hizo esta mujer. Me pareció muy relevante esta historia al texto de hoy. El día de hoy, en esta enseñanza que, repito, titulé Apariencias que engañan, de hecho el título me fue sugerido, Apariencias que no engañan, la vamos a dividir en 3 secciones. La primera es la importancia de conocer al Señor verdadero. La segunda es el peligro de vivir una religión sin un amor verdadero a Dios. Y la tercera es descubrir el amor auténtico, que es aquel que brota del corazón, que ama a Dios por encima de todo. Leamos pues el texto del día de hoy para ir sintonizando, continuar sintonizando nuestros corazones a la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 35. Leemos juntos. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, en el primer punto, la importancia de conocer al Señor verdadero que vemos en estos versículos, Jesús básicamente lo que está queriendo aclarar es que Él no solo es el hijo de David, sino es el hijo de Dios. Y a lo largo de estos versículos Él corrige la visión incompleta que tenía el pueblo judío, incluyendo incluso algunos de sus discípulos, sobre Él como Mesías. El versículo 35 dice: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Es una pregunta, es un cuestionamiento. Es como si les preguntara: ¿por qué dicen ustedes, escribas, expertos de la ley, que el Mesías es hijo de David? Al preguntarle ese cómo en el original, se refiere a que él les estaba cuestionando en qué se basaban o en qué sentido afirmaban que el Mesías era hijo de David. Versículo 36 dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y aquí Jesús hace referencia al Salmo 110, versículo 1, donde dice: dijo el Señor, él está explicando o haciendo referencia cuando David, el rey David, decía esto: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110:1.
Este Salmo 110 declara al Mesías como el Señor que está sentado a la diestra de Dios, no solo como un descendiente humano de David. ¿Sí? Ahora, para que quede un poco más claro, vamos a Mateo, capítulo 22, versículo 41, por favor. Como sabemos, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por discípulos del Señor y cada uno tenía su estilo para escribir, ¿verdad? Unos eran más detallistas que otros resaltaban un poco más ciertas cosas. Y aquí en Mateo 22 nos va a ayudar a entender, tener un poco más claro esto. Mateo 22, versículo 41, que es la porción paralela a Marcos que acabamos de leer. Dice así: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahora, volviendo a Marcos, nuestro texto base, versículo 37, Jesús afirma que David mismo le llama Señor al Mesías. Cuestiona entonces, ¿cómo pues están diciendo ustedes que el Mesías es hijo de David? Si David está diciendo que es su Señor. Es muy claro que Jesús aquí no está haciendo una pregunta porque él tenga una duda, sino está planteando un cuestionamiento, un enigma, para poner en evidencia lo que planeaba poner en evidencia en estas enseñanzas. Jesús comienza su cuestionamiento consciente de que la creencia o suposición de los judíos es que el Mesías sería un hijo o descendiente de David, pero nada más. Solo hasta ahí lo dejaban. Sabía Jesús que decían de él que era descendiente de David, porque era algo que estaba profundamente arraigado en la tradición. Recordarán ustedes a lo largo del estudio de este libro Marcos, ya antes hemos leído, por ejemplo en Marcos 10:47, cómo Bartimeo el ciego le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan eso? Y lo vimos también en Marcos 11:10, cuando Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén es recibido y todos gritaban, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Gritaban, hosana al hijo de David. ¿Recuerdan eso? Vamos rápido también, por favor, esto es importante, también a Isaías capítulo 11, a partir del versículo 1. Isaías 11, versículo 1. Entonces nos va a ayudar también a seguir comprendiendo cuán profundo era el entendimiento que tenía el pueblo judío del Mesías con respecto a su nación, a su cultura, a su historia. Isaías capítulo 11, versículo 1. Dice así, saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Fíjense cómo acabamos de leer Isaías, una profecía que estaba clara para el pueblo judío. Inicia ahí el capítulo 11, el versículo 1 leímos: saldrá una vara del tronco de Isaí. Como sabemos según la escritura, David, ¿de quién era hijo? De Isaí. ¿Sí? Y ya muchísimas generaciones antes de los tiempos de Jesús, 28 generaciones antes de él, estaba David, ¿verdad? Y si hacemos recuento de las generaciones previas al tiempo de Jesús, cuando el libro de Isaías, cuando esta profecía fue revelada, habían pasado aproximadamente 20 generaciones. Imagínense el tiempo que pasó, 20 generaciones. Durante todo ese tiempo, 20 generaciones, el pueblo judío se aferraba a esta promesa de que Dios, a través de la simiente, de las generaciones, de la genealogía de David, iba a traer a un Mesías, y que el reino de ese Mesías, de ese rey, iba a ser como lo acabamos de leer en estos versículos 1 al 9 de Isaías. ¿Sí? El pasaje de Isaías describe al Mesías como un renuevo del trono de Isaí, es decir, descendiente de David, sobre el cual reposa el Espíritu del Señor. Este Mesías juzgará con justicia, defenderá al pobre, destruirá al malvado y traerá un reino de paz total. Pero esa profecía, esta realidad, en el contexto histórico del pueblo judío, que vivían bajo la opresión de Roma, ¿cómo creen ustedes que ellos la tomaban? Para ellos, este Mesías iba a ser un conquistador, ¿sí? Que después de ellos haber vivido por tantos años bajo opresión, en esta última etapa bajo la opresión romana, era la promesa de que iban a tener un futuro rey Mesías, alguien como David, que restauraría el reino de Israel y establecería justicia y paz sobre la tierra únicamente. El pueblo entonces esperaba a un líder, pero un líder político, a un líder militar, que derrotaría a los enemigos de Israel y traería una era de esplendor nacional, después de tantos años de esclavitud y opresión. ¿Lo ven? El tema, por lo tanto, es que el Mesías es algo más que un nuevo David, algo más que un heredero al trono davídico, que eran las expectativas tradicionales sobre el Mesías. El error de muchos en los tiempos de Jesús fue esperar a un Mesías que cumpliría sus expectativas políticas, sin reconocer que Él venía a reinar primero en sus corazones y a liberarlos del pecado, no solo librarlos de Roma. Entonces Jesús nuevamente está corrigiendo esa visión incompleta que tenía su pueblo del Mesías y confronta esa idea reducida que tenían del Mesías, o sea, de Él, como figura política y terrenal. En el versículo 35, vamos ahí, Jesús retoma esta idea porque la multitud esperaban a ese hijo de David, que restauraría un reino visible, pero sin entender la verdadera naturaleza divina de ese Mesías, como el Mesías, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Ahora, particularmente los escribas estaban incómodos. Hemos estudiado a través de Marcos hasta el día de hoy todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Los escribas, a los que cita Jesús en la porción del día de hoy, pero también en los fariseos, hemos estudiado cómo estaban preocupados. Y estaban cada vez más preocupados por este Mesías, por Jesús. De inicio estaban incómodos por la popularidad y relevancia
relevancia, que estaba adquiriendo Jesús, porque claro, es la relevancia que ellos querían tener como líderes espirituales. Ellos sentían que les robaba preeminencia. Pero más tarde, y a medida que Jesús se revelaba a sí mismo como Mesías, el Hijo de Dios, eran los que menos le reconocían como tal. Por eso siempre estaban atentos a cualquier cosa que dijera. ¿Recuerdan eso? Siempre estaban buscando qué decía, con el propósito de atraparlo en algo que pudieran usar en su contra, para señalarlo, para atraparlo y eventualmente para matarlo. Y ese es el asunto. No lo reconocían, porque no se puede reconocer a alguien que no conoces. Eso es lo que significa la palabra reconocer, ¿verdad? Busqué en el diccionario la definición de la palabra reconocer, dice así: reconocer implica identificar algo o alguien que ya se conoce previamente o que se ha visto antes. Simplemente nosotros no vamos a dejarlo en cuestión de las relaciones personales, ¿no? Entre las personas. Cuando vemos a alguien que hace mucho tiempo no veíamos, es común que nos pase, ¿no? Dice, me hace que yo he visto. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde? De alguna manera distinguimos, identificamos, recordamos y reconocemos a alguien de algún lugar, de algún tiempo en nuestras vidas. Claro que hay ciertos hermanos que aunque les enseñes la foto, les digas el nombre, de plano no se acuerdan, ¿verdad? A esos hay que ayudarles un poquito más. Pero en esencia, recordamos a alguien porque ya antes le conocimos. Por eso es que a los escribas les costaba tanto trabajo realmente ver la esencia del Hijo de Dios. Porque con todo y sus estudios, con todo y que eran expertos en la ley y se la sabían al derecho y al revés, no conocían al verdadero Dios. Sabían de memoria esas escrituras, pero no reconocieron a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, porque nunca conocieron al Dios verdadero. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Jesús es claro, sabía muy bien lo que estaba haciendo al plantear este cuestionamiento o enigma. No esperó, por lo tanto, una respuesta de su parte. No es como que hicieron toda una conversación y entraron en una serie de argumentos para ver qué decían los escribas y luego él refutarlos. Simplemente planteó esa pregunta y cuando le responden, ¿quién creen ustedes que es el Cristo? Le dicen, Hijo de David. Y de ahí ya no les vuelve a preguntar, les cuestiona. ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David si David en el Salmo 110 se refiere al Cristo como su Señor? Tenía clarísimo Jesús que ellos no le conocían. Lo hizo para evidenciar esa realidad. No eran capaces de comprender que Él es el Hijo de Dios. Y ahora existe una relación muy, muy profunda en esto que acabamos de leer de los versículos 35 al 37 en Marcos 12, con lo que leímos previamente el domingo pasado en Marcos 12, 29. Vamos allá atrasito, Marcos 12, 29, donde un escriba le pregunta a Jesús, ¿recuerdan? Le pregunta, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús le responde, versículo 29, capítulo 12. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahí está esa conexión de lo que ahora con este otro grupo de escribas y sus discípulos, en los versículos 35 al 37, se conecta con el amor verdadero a Dios. El amor verdadero empieza con una comprensión correcta de quién es Dios.
No se puede amar a quien no se conoce. Vamos a Juan 8:42. Un poco adelante de Marcos. Juan 8:42. Por favor. Dice así: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Sí? No podemos amar a quien no conocemos. Y no podemos amar a Dios si no reconocemos que Jesús, el Mesías, es el Señor exaltado y no solo un maestro o un gran profeta. Recordemos que Jesús ha estado enseñando en el templo ya por mucho tiempo y todas sus enseñanzas apuntan a lo mismo. Todas están relacionadas. Después de que le respondiera a aquel escriba sobre cuál era el primer y más grande mandamiento, ahora les confronta y hace evidente que no lo conocen. Y ahora aquí vienen las primeras preguntas de aplicación a nuestras vidas. ¿A quién hemos estado amando nosotros en el presente? ¿Amamos al Jesús bíblico o a una idea reducida que tenemos de Jesús? Ya sea porque no conocemos su palabra, porque no tenemos una comunión con Él continua en oración, porque no le buscamos, o porque cuando nos encontramos con verdades bíblicas sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas, con las que no comulgamos o no estamos de acuerdo, hacemos ciertos ajustes en nuestra vida y vivimos solamente un cristianismo con nuestra propia fórmula. Y no seguimos a Cristo y solo a Cristo. ¿Amamos realmente a Jesús? O así como los escribas que conocían las Escrituras perfectamente, no habían conocido al verdadero Dios. Tremendo. Vamos ahora a los versículos 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué vemos aquí en estos versículos? Vemos el peligro de vivir una religión sin amor y sin una devoción verdadera a Dios. Vemos religión como parte del peligro que conlleva no amar a Dios por sobre todas las cosas y no buscar conocerlo a Él por sobre todas las cosas. Pongamos mucha atención aquí y no cometamos el error de pensar que estamos escuchando un mensaje que habla solamente de los escribas. Luego tenemos esa tendencia, ¿no? Ay, esos escribas. Ay, esos fariseos. ¡Qué tremendos! Nomás no entendían. Como si fuéramos ajenos a ello, ¿verdad? No cometamos ese error, mis hermanos. Este pasaje nos está hablando a nosotros el día de hoy. Aquí hay una advertencia para sus discípulos. Fíjense cómo dice ahí Jesús. Y enseñaba a sus discípulos. 2 puntos. Y luego dice, tengan cuidado esos escribas. Tenía un propósito, como siempre, en el templo, donde Jesús continuamente instruía a sus discípulos. Pero era para que ellos entendieran. Había una advertencia para sus discípulos y también para todo el pueblo. Al mismo tiempo confrontaba a los religiosos. Y seguramente esta es una advertencia para el momento en que los apóstoles se quedarían solos como los apóstoles del Señor. Recuerden que Jesús estaba también preparando a sus apóstoles para cuando Él partiera.
Pero aún más allá, esta es una advertencia para cada uno de nosotros. O como diría nuestro pastor Jorge, es una advertencia para el aquí y para el ahora. Aquí hay evidencias del amor propio que mostraban los escribas, pero que también nos advierten a nosotros para guardar nuestros corazones de caer en ello. O quizá Dios lo use el día de hoy para evidenciar nuestro propio corazón el día de hoy. Veamos 4 evidencias que en estos versículos 38 al 40, o más bien 4 señalamientos que hace Jesús de los escribas que hacían evidente sus corazones. Habla de 4 cosas, ¿verdad? Ropas finas, saludos en los mercados, ocupar los sitios más importantes en las sinagogas y asistir o estar continuamente en banquetes. Número 1, la ropa fina. Aquí es importante que entendamos también el contexto de la cultura en esos tiempos. Las ropas finas, como las describe ahí, eran vestidos largos y sueltos que estaban destinados a demostrar su estatus como líderes religiosos. Toda la vestimenta de los líderes religiosos estaba perfectamente diseñada y planeada para que reflejara esa autoridad y ese liderazgo. Y ellos ponían su confianza en esa autoridad que esas vestiduras les daban. Esos sombreros, esas mantas tan largas y cada uno de los accesorios que vestían. Saludos en los mercados indicaban también una deferencia y respeto que ellos esperaban recibir de las personas. Incluso estaba claro para todo el pueblo que toda persona de menor categoría debía siempre iniciar el saludo utilizando títulos honoríficos a quienes estaban en autoridad, como maestro, padre, rabí. Y fíjese, estaba tan arraigado esto que eventualmente esto lo pusieron por escrito en el conocido Talmud. Hemos escuchado del Talmud, ¿verdad? El Talmud eran una compilación de escritos que los líderes religiosos habían usado para compilar todos los ritos religiosos y todas las cosas que se esperaba que los del pueblo de Israel siguieran al pie de la letra. Y aunque el Talmud no estaba aún escrito en los tiempos de Jesús, eventualmente ahí es donde todas estas cosas que estaban profundamente arraigadas en su vida, literal las pusieron por escrito para hacerlas oficiales. El Talmud decía, una persona debe saludar a otro que tenga un conocimiento menor al suyo sobre el Torá, la ley, ¿verdad? A tal grado llegaban esas tradiciones rabínicas. El Talmud estaba por escrito. Enseñaban que la tradición oral, el Talmud, era tan autoritativa como la escritura escrita. Y Jesús los confrontó. Marcos 7:9 dice, Jesús les confrontaba. Invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. De manera que convertían la ley en una red minuciosa de reglas para cada aspecto de la vida. Y se esforzaban por una justicia externa basada en el cumplimiento visible solamente de esas normas. En Mateo 23:5 Jesús denunciaba esa actitud y les dijo, todo lo que hacen es para ser vistos por los hombres. ¿Recuerdan esas acusaciones? Ellos veían el estudio y cumplimiento de la ley oral, el Talmud, eventualmente el Talmud, como un camino de salvación. En Marcos 7:6 es exactamente lo que Jesús rechaza al decir, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Toda la tradición, todas esas leyes de hombres rabínicas que las imponían día tras día al pueblo, es lo que evitaba que ellos realmente conocieran al verdadero Dios.
Estaban sumergidos en lo que ellos querían. Por eso no fueron capaces de reconocer al Mesías más allá de un posible Mesías descendiente de David que vendría a liberar al pueblo judío políticamente de la opresión del imperio en turno que estaba oprimiendo a Israel, ¿verdad? Roma. Por último, sitios importantes, lugares importantes en las sinagogas y banquetes. Simplemente eso muestra cómo para ellos era demasiado importante los rituales donde implicaba dejar ver el estatus social que ellos tenían dentro de su región, reservando los mejores asientos para ellos, las mejores comidas, porque era un símbolo de que los invitados de honor recibían lo mejor de los banquetes. Tremendo, ¿verdad? Buscaban nada más lo externo. Y aunque conocían las escrituras, dejando de lado ya sus leyes y todas esas cosas que ellos imponían, las escrituras verdaderas, ellos las conocían de pe a pa, pero no es lo que regía sus corazones. Sus corazones los regía el amor propio, no el amor a Dios. Otra forma en la que se manifestaba que ellos no cumplían el mayor mandamiento es cómo trataban a los demás. Versículo 40, leamos. Dice así, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En la Nueva Versión Internacional de ese versículo 40 dice así, se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Entonces, no solamente ellos vivían para impresionar a los demás, para que todos reconocieran su preeminencia religiosa, sino se aprovechaban de su posición para explotar a otros, en contradicción directa ahora con el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Jesús introduce este contraste entre el amor genuino y verdadero hacia Dios y al prójimo con la práctica religiosa hipócrita que tenían los escribas. En este caso, el segundo mandamiento los acusa de ser abusivos, de apoderarse de los bienes de las viudas. Vamos a Marcos 9:37, por favor. No era la primera vez que Jesús señalaba esto. Marcos 9:37 dice así, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Recordamos eso? Cuando los niños se acercaban a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice? Los regañaban. Háganse para allá, chamacos. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, ¿no? Es alguien importante. No los molesten. Pero Jesús los reprende, ¿verdad? Y le dice, no. Dejen que se acerquen a mí. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Así como con los niños, también con las viudas, era evidenciar nuevamente que los escribas, los líderes religiosos no vivían para el prójimo, no vivían para servir al pueblo, sino para servirse a sí mismos. Y no hacían las cosas por amor a Dios. Por supuesto que no, lo hacían por amor a ellos mismos. Santiago 1:27 dice, la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ellos hacían todo lo contrario a lo que demanda Dios en Miqueas 6, del 6 al 8. Dios demanda justicia, Dios demanda misericordia y humildad, y no solo ritos externos. Los escribas entonces deseaban reconocimiento humano mientras oprimían a los indefensos. Su vida religiosa era de forma, pero sin fondo.
Necesitaban distinguir las diferencias entre una religión institucional vacía y la verdadera fidelidad a Cristo. En el judaísmo los escribas eran respetados por su conocimiento de la ley, pero Jesús exhibía su hipocresía. El amor propio reemplazaba el amor a Dios. Y aquí es algo que también se conecta íntimamente con el texto previo que estudiamos el domingo pasado, el versículo 34. Vamos ahí a Marcos 12, 34. De hecho va a ser antes, ayúdenme a encontrarlo. Es cuando el escriba, después que Jesús le dice el gran mandamiento, el escriba le dice, bien has dicho, Jesús. ¿Dónde está eso? ¿Me ayudan? 32, gracias. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, el escriba, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Fíjense lo que le dice, no estás lejos del reino de Dios. Los escribas conocían la verdad de Dios, pero sus obras los mantenían así. No lejos del reino de Dios, pero no estaban en el reino de Dios. Estaban fuera del reino de Dios. Ahora una aplicación para nuestras vidas el día de hoy, aquí. ¿Estoy usando a Dios para exaltarme a mí? ¿Hay orgullo? ¿Hay doble vida? ¿Vivo para las apariencias? ¿Vivo para aparentar solamente piedad? ¿O yo amo profundamente a Dios por sobre todas las cosas? Y ese es el motor de mi vida. ¿Es mi fe una fachada o un reflejo del amor sincero a Dios y al prójimo? ¿Estoy frustrado porque no he alcanzado cierto estatus o relevancia en la iglesia conforme a mis propias expectativas? ¿O porque no se hacen las cosas como yo quisiera? ¿O estoy involucrado con gozo en la vida de esta iglesia? Porque es para mí un privilegio ser parte de la obra de Dios en esta expresión local, porque le amo con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y por eso le sirvo. Y por eso amo y sirvo al prójimo. Son preguntas que tenemos que hacernos necesariamente después de leer esto. Al mismo tiempo que meditemos cómo se ve el amor auténtico, que es un amor que se sacrifica sin reservas. Ese es el verdadero amor. Leamos los versículos 41 al 44. Seguimos en Marcos capítulo 12. Ahora leemos versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Se refiere a la viuda, dio todo lo que tenía. Lo dio no por obligación, sino por una devoción genuina a su Dios. Jesús elogia a la vida
que da todo lo que tiene, en contraste con el rico que da de lo que le sobra. Ahí habla de un tipo de moneda, ¿verdad? Echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, para que le demos perspectiva a esto. Un cuadrante equivalía en esos tiempos a lo que se podía comprar apenas, un plato de comida. Un plato de comida. De las 3 comidas al día, ¿no? O sea, literalmente, la viuda echó a las ofrendas lo de un plato de comida, pero no es porque le sobrara, es todo lo que tenía, el sustento de la tercera parte de su día. Por eso Jesús afirma que ella dio más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a Marcos 10, 21, por favor. Vamos a leer desde el versículo 17. Al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Fíjense una vez más cómo Jesús, en el texto que estamos estudiando, en el versículo 41, una vez más dice, en el 43 dice: entonces llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda. Nuevamente, enfoquémonos en nosotros. Porque Jesús estaba usando como ocasión el estilo de vida de los escribas y señalándoles, sí, y evidenciándolos, pero con el propósito de seguir instruyendo a sus discípulos. Por eso les dice en el 43, entonces llamando Jesús a sus discípulos, les dijo lo mismo que le dijo a ese joven rico del que acabamos de leer en Mateo 10. Le dice: da todo lo que tienes. ¿Y qué pasa con ese joven? Se pone triste. ¿Estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía? No, evidentemente no, porque se puso triste. No fue causa de gozo para él. La palabra no nos dice que él, gustoso, fue y obedeció al Señor, al Maestro, vendió todo y luego vino y se unió a los discípulos. No dice eso. Ese joven rico, al igual que ese escriba que le dice a Jesús: bien has dicho, Jesús, el principal mandamiento es que amemos al Señor con todo nuestro corazón. Como dándole su aprobación, ¿verdad? Como si Jesús le necesitara. Bueno, no hay nada distinto entre ese escriba y ese joven rico que decía amar a Dios al grado de preguntarle a Jesús el Maestro: dime qué tengo que hacer para ir al reino contigo.
Pero cuando Jesús le dice lo que tiene que hacer, que es entregarse todo de su vida, no lo hizo y se puso triste. Ambos estaban cerca del reino de Dios, pero no estaban en el reino de Dios, porque no lo amaron. Y esa es una advertencia para nosotros también el día de hoy. Por eso las preguntas que he planteado el día de hoy. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué practicamos lo que practicamos? ¿Por apariencias externas? ¿O porque amamos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón? La viuda, por lo tanto, sirve de ejemplo positivo no solo contra la avaricia de los líderes religiosos, sino también contra el hombre rico que no fue capaz de dejarlo todo por el reino de Dios. Y este es el modelo de Jesús, quien da su vida por los demás, quien da su vida por su iglesia, quien da su vida por sus ovejas y pide de nosotros, sus discípulos, que hagamos exactamente lo mismo. Él no lo deja en decir, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, sino amen al prójimo como se aman a sí mismos. No hay tal evangelio, no hay tal amor a Dios, si no amamos también al prójimo como a nosotros mismos. A la viuda nadie la aplaudió. Quizá nadie la veía, nadie le ponía atención, pero Jesús la vio. Ella sirve de ejemplo de lo que es cumplir el más importante de los mandamientos: amar a nuestro Señor, a nuestro Dios, con todo nuestro ser. Ahora, notemos también esta expresión tremenda del Señor en versículo 43, después que nos dice que llamó a los discípulos. ¿Qué es lo primero que le dice a los discípulos en versículo 43? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. De cierto os digo. No es la primera vez que lo comentamos aquí, que esta expresión a lo largo de las Escrituras, de cierto os digo, en verdad os digo, de cierto os digo, que muchas veces Jesús expresó en sus mensajes, lo hacía para corregir expectativas religiosas, sociales o espirituales erróneas por parte de su pueblo. Era para afirmar verdades profundas y absolutas. Es como si les dijera Jesús ahí, lo que estás por oír es verdad firme del reino de Dios, aunque contradiga lo que el mundo o tu religión o tus líderes religiosos esperan de ti. Y entonces les dice, esta viuda ha dado más que todos los demás, porque dio todo lo que tiene, dio su sustento. Y no lo daba nada más para exhibirse. Eran monedas las que se usaban en ese tiempo. Y estudiamos el tema. Imagínense esto. Llevaban los ricos, los alfolíes de ese tiempo. Los documentos históricos dicen que muchos tenían formas de chofares. Imagínense así un cuerno. Metálicos. Pues los que llegaban con mucho dinero, ¿qué hacían? Sacaban sus costalitos y los echaban, esas monedas, y pues entre más ruido hiciera, chichín, como decimos, ¿no? Más se lucían, más se reconocían, dio mucho. Cuando llegaba alguien como la viuda y solo echaba 1 o 2 moneditas, el propio bullicio de la gente ahí en el templo mataba ese pequeño ruido, ¿verdad? Pero a Dios
A Jesús no le interesaba eso. Él escuchaba el sonido de su adoración al echar esas monedas. Dice un autor, cada vez que Jesús dice de cierto o en verdad os digo, esta subraya una verdad que debemos recibir sin dudar, sin suavizar y sin discutir. Él no cita a nadie. Él habla con la autoridad de quien es la verdad misma. Y en Marcos 12, cuando dice que la viuda echó más que todos, está afirmando con el sello del cielo que Dios valora el corazón entregado más que la ofrenda abultada. No es una opinión, es una verdad eterna que sale de los labios del Rey. Tremendo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? ¿Por qué servimos como servimos? Cuando escogemos servir a nuestros hermanos en eso, en ese tiempo, en ese lugar y de esa manera, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos con el espíritu y el corazón de esos escribas? ¿O lo hacemos con el espíritu y el corazón de esa viuda? Vamos juntos, por favor, a 2 Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su pobreza, profunda, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que los concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El ejemplo de los cristianos en Macedonia, que se dieron a sí mismos al Señor antes de dar de lo suyo. Y así como decíamos, es imposible amar a alguien que no conocemos. Es imposible reconocer a alguien que no hemos conocido. Es imposible dar al prójimo si primero no nos damos al Señor. Si primero el Señor es nuestro primer amor, valga la redundancia. Y no un amor temporal, eventual, un amor de domingo, un amor que renace cuando nos exhortan solamente, cuando nos recuerdan el Evangelio, sino un amor que nace del corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, y que lo ponemos en práctica con todas nuestras fuerzas. Y un amor que con todas sus fuerzas busca de continuo la voluntad del Padre. Y busca de continuo adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. El verdadero amor a Dios no siempre se nota externamente, pero lo ve el Señor. ¿Es esto causa de gozo para nuestras vidas? Nuestro gozo
lo produce la gracia del Señor, sus misericordias que las vemos nuevas cada mañana. Es causa de gozo, devoción y entrega lo que conocemos de Él en su palabra, lo que nos impulsa a dar de nuestro tiempo, nuestro servicio y nuestro involucramiento. ¿Es eso lo que te motiva a darte? A darte, a darnos primeramente nosotros al Señor. Y como añadidura todo lo demás que podamos, en la gracia del Señor, dar a su iglesia y darle a Él. O es en nuestra mente, en nuestro corazón, que continuamente estamos perdiendo el tiempo en estar viendo cómo aporto, cómo ayudo, que se vea, que me lo agradezcan, que me lo reconozcan. O nos estamos dando primero a nosotros mismos. E insisto, en consecuencia, todo lo demás. ¿Te es frustrante que no tengas cierta participación, cierto lugar o cierto reconocimiento entre los hermanos de acuerdo a tus expectativas? ¿Haces todas las cosas como para el Señor? ¿O lo hacemos para el hombre? Como reflexiones finales, volvemos a una de las preguntas medulares de este mensaje. ¿Estás cerca o estás dentro del reino de Dios? Este pasaje nos muestra el escriba en el versículo 34 que no estaba lejos del reino de Dios, pero no estaba en el reino. Los escribas de los versículos 38 al 40 nos muestran que tenían conocimiento, pero no amor. El conocimiento es importante, pero queda claro que no es suficiente. La multitud del pueblo en el versículo 37 dice que lo oían de buena gana, pero poco tiempo después escogieron a Barrabás por encima de Jesús y le gritaron a Pilato: crucifícale. La viuda en los versículos 41 al 44 no sabía tanto, pero amaba mucho, amaba entrañablemente a su Dios. Ahora, ¿eres creyente? Si crees que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios, eso no solo transforma tu entendimiento teológico, sino también tu identidad y tu forma de vivir. Porque si Él es el Hijo, entonces tú y yo, por fe en Él, somos hijos de Dios también. Según Romanos 8 y Juan 3. Y no solo hijos, sino heredero de Dios y coheredero con Cristo somos en Él. Eso significa que compartimos su vida espiritual hoy y la herencia del reino de Dios en la eternidad. Eso es una promesa preciosa en el Señor. Los que somos creyentes, los que le hemos confesado como nuestro Señor a Jesucristo, porque reconocimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y genuinamente nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Pero la pregunta es, ¿se refleja esta identidad que tenemos en nuestra vida diaria? Porque no basta con conocer nuestra posición en Cristo. El llamado es a vivirla con integridad y entrega. Por eso una invitación a examinarnos y examinarnos delante del Señor. No solo hacernos estas preguntas en este momento, sino pedirle con toda genuinidad al Señor que examine nuestro corazón. ¿Es mi amor a Dios ese que se nota más en lo que sé que en lo que me doy a mí mismo? ¿Se nota en mi tiempo? ¿Se nota en mi vida? ¿En el uso de mis recursos? Hay áreas en las que he reemplazado el amor sincero a Dios por la autoexaltación o el deseo de ser visto.
Estoy aprendiendo a vivir una fe sacrificial, humilde y silenciosa, que no busca aplausos ni reconocimientos, pero que sí es vista y honrada por Dios. Porque si somos verdaderamente hijos del Padre, llamados a compartir la herencia con Cristo, también estamos llamados a reflejar su carácter y no solo a reclamar sus promesas. Examinemos delante de la presencia del Señor la condición de nuestro corazón. Ahora, si no eres creyente, sea porque no has escuchado el Evangelio, el mensaje de Dios, o lo has escuchado, pero aún hay dudas en tu mente, no te has arrepentido, puede ser que estés cerca del reino de Dios por asistir a una iglesia, por escuchar la palabra de Dios, por haber escuchado el Evangelio y por saber ciertas, pocas, algunas o muchas verdades bíblicas. Pero solo entras cuando amas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador y te rindes completamente a Él. Jesús dice en Marcos 8:35, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Y este es el Evangelio, que tú estás muerto en tus delitos o pecados y no hay nada que puedas hacer para salvar tu alma. Y que tu destino eterno es lejos, es fuera del reino de Dios, en el reino de las tinieblas. Pero si tú reconoces tu pecado y te arrepientes delante de Dios y reconoces que solo Él tiene el poder para salvarte, solo Él tiene el poder para borrar, limpiar y exterminar esos pecados que te condenan a la muerte eterna por el poder de su sangre y su muerte en la cruz, Él es justo y amoroso para perdonarte, para que nazcas de nuevo y recibirte en su reino eterno. Y entonces serás salvo. Y así darás el primer paso para reconocer y evidenciar que Dios es tu primer amor. Arrepiéntete de tus caminos y confiesa tu pecado delante de Dios. Busca entonces al verdadero Dios que salva. Oremos juntos. Padre bendito, gracias por tu palabra preciosa que nos confronta, que nos instruye, que nos lleva a toda buena obra, Señor. Te rogamos, Padre, que esta palabra, como te pedimos al principio, quede arraigada en nuestros corazones y dé fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos, no con ojos terrenales, con ojos vanidosos, con esa tendencia a vanagloriarnos, Señor, a autoexaltarnos, sino a la luz de tu verdad, a la luz de tu amor verdadero y puro, a la luz de lo que tú mostraste a tus discípulos en aquel tiempo y nos muestras el día de hoy. Que tú no buscas religión hipócrita, ritos, religión externa, ni te complacen los sacrificios que están ajenos a un amor verdadero por ti y tu palabra, Señor. Examina nuestro corazón, conócenos, ve si hay en nosotros perversidad y guíanos en tu senda de verdad, Señor. Confiamos en ti, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo que tú pones tanto el querer como el hacer. Y nos declaramos inútiles para poder amarte como tú quieres que te amemos. Descansamos entonces en el poder de tu Espíritu, en la vida que tenemos en ti, Señor. Vivifícanos, Señor.
Queremos amarte. Queremos amarte así, Señor. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Y en consecuencia, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, Señor. Para obedecer tu palabra. Danos la fuerza, Señor. Y nos gozamos y nos alegramos en ti porque lo podemos hacer en ti por el poder de tu Espíritu Santo. El mismo que te levantó a ti, Jesucristo, de la muerte, resucitando al tercer día, el mismo poder que tenemos en nosotros para vivir esto. Gracias, Señor, porque descansamos no en nuestras fuerzas, sino en ti y en el poder de tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el dominio por los siglos de los siglos.